¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Vamos a empezar nuestra segunda elipse según nuestros videos que estábamos grabando para sus clases. Vamos a empezar con nuestra segunda cónica, que es la elipse. Es un poquito más complicada que la anterior, pero yo sé que ustedes no van a tener problemas a la hora de comprender de la mejor manera este video. Así que vamos a hacer todo lo posible para que ustedes no vayan comprendiendo. Lo vamos a hacer de forma pausada, vamos a hacer en dos videos esto para que nos comprendan mejor. La elipse es otra de las cónicas, o la segunda cónica que vamos a ver. Vamos a comenzar un poquito de historia, hablando de que durante muchos siglos, años anteriores, se consideraba que las órbitas planetarias eran de forma circunferencial, ¿no? Pero un famoso científico lo demostró en 1610, que los planetas giran alrededor del Sol, pero de forma elíptica. Es decir, el Sol ocupaba uno de sus focos. Más adelante me van a comprender qué es esto de los focos, porque las elipses tiene dos focos, ¿no? Me van a comprender más adelante esto de aquí. Entonces, continuemos. Ya entrando en materia de la ecuación de la elipse, tienen que comprender primerito los elementos de la elipse. Los elementos así como la circunferencia tenía sus elementos principales, que era el centro y el radio, la elipse también tiene sus elementos que son muy importantes. Sin ellos no podemos resolver la ecuación de la elipse, ¿no? Tenemos los focos, que es representado con F1 y F2. Aquí están. Tenemos una recta focal o diagonal o eje principal, la recta secundaria, que es representado con B1, B2, su centro, que es el punto HK, como yo les expliqué en el video anterior. Todas las cónicas tienen un centro que es el determinado punto HK. Tiene los vértices, que está representado con B1 y B2. Tiene también lo que son el eje mayor. Este es importantísimo, el eje mayor de la elipse, que es representado con 2A. Y es el segmento que comprende entre vértice y vértice. Tenemos el eje menor, que es representado con 2B, pero también es representado de vértice a vértice, pero con el eje menor, que es la B mayor, ¿sí? Tenemos una distancia focal, es decir, esto no es más que la distancia del centro de la elipse al foco, que es representado con 2C. Entonces, ya vayámonos fijando, ¿no? Eje mayor representa la letra A, eje menor representa la letra B, y foco representa la letra C. Tenemos también otro de los elementos, que es el lado recto. Este lado recto se encuentra a través de esta formulita: 2b al cuadrado sobre a. Como pueden ver, en todos los elementos se maneja la letrita A, la letrita B y la C, que son los elementos principales de esta elipse. Aquí es donde me van a comprender mejor, porque aquí ya está la gráfica y les voy determinando dónde están todos dichos elementos, ¿sí? A ver, comencemos con los focos, que era el primero. Tengo un foco 1 y un foco 2. Estos focos siempre están dentro de la elipse, se representan con F1 y F2. A ver, tengo un eje mayor. El eje mayor es de lo que está de vértice a vértice, pero ojo, este vértice a este vértice. La distancia de aquí a acá se denomina eje mayor. Por ejemplo, si yo le digo, en el ejercicio dice un eje mayor de 10, quiere decir que desde el centro se cuenta 5 para el un lado, 5 para el otro lado, porque todo el eje mide 10, ¿sí? Pero si en el ejemplo o en el problema le dice semi-eje mayor, si le dice semi-eje es porque le está dando la mitad. Dice el semi-eje mayor mide 8, entonces usted tiene que contar 8 para el un lado y 8 para el otro lado. Mucho ojo con lo que nos dicen los problemas. Si le dice eje mayor, pues ahí simplemente tiene que coger 5 para el un lado, 5 para el otro, ¿sí? Tiene un eje menor, que es este de aquí. De este punto a este punto es el eje menor. Entonces, si le digo un eje menor de 6, quiere decir que va 3 para el un lado, 3 para el otro lado. Recordando, el eje mayor se representa todo de vértice a vértice, se representa con 2A. Es decir, que desde el centro al vértice es solo una A. Desde el centro al otro vértice es una B. Y la distancia del centro al foco es una C. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo que usted sepa, porque esos son los elementos que vamos a tener que encontrar. Es decir, si usted tiene estos elementos de aquí, si yo le digo un eje mayor que mide 10,
¿Cuánto vale A? Vale 5, porque el eje mayor, todo el eje mayor mide 10, entonces solo la A mide 5. De vértice a vértice en total es 2A. Del otro vértice, del eje menor, del otro vértice sería 2B. Y de foco a foco sería 2C. ¿Sí? Pero, así como recordamos que en la circunferencia los elementos principales eran centro y radio, sin el centro y sin el radio, yo no puedo resolver la ecuación de la circunferencia. Aquí en la elipse, usted no puede encontrar la ecuación si usted no tiene cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Lo primero que tiene que hacer es encontrar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C para poder hallar cualquier ecuación de la elipse. ¿Cómo hallo estos elementos de A, B y C? Es bastante sencillo y bastante básico en realidad. Les voy a hacer una pregunta bastante que yo sé que ustedes me van a contestar. ¿Con qué resuelven o con qué teorema resuelven ustedes un triángulo rectángulo? Exacto, ustedes me van a contestar que se resuelve con el teorema de Pitágoras. Perfecto, este teorema es el que usted va a usar aquí en la elipse, simplemente para encontrar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Todos los problemas por lo menos le van a dar dos de estos datos. O le dan A y B, pero no les dan C. O les dan B y C, pero no le dan A. Entonces usted con el teorema de Pitágoras encuentra el elemento que le está faltando y de ahí sí encuentra la ecuación. En el teorema de Pitágoras, la hipotenusa siempre va a ser el valor de A, es decir, va a ser el valor del eje mayor o el valor de los vértices. Este cateto va a ser C y este cateto va a ser B. Es decir, si los datos del problema les da el foco y les da el eje mayor, ¿qué les está dando? El valor de A. Si les da el foco, le está dando el valor de C. Si les da el eje mayor, le está dando el valor de A. Entonces, ¿qué no le está dando? El valor del eje menor, que es B. Entonces, aplica Pitágoras para resolver esto. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado, ¿no? Más C al cuadrado. ¿Sí? Esa es la reglita o esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Recordemos de una vez porque esa es la que vamos a utilizar. Resumiendo todo lo que acabo de decir, A representa el valor del centro a uno de sus vértices. Este valorcito de aquí es el valor de A, del eje mayor. B es la distancia del centro al otro vértice de acá, que es el eje menor. Y C representa la distancia del centro al foco, solo al foco. Este valorcito que esté aquí es el valor de C, es decir, la distancia del centro al foco. ¿Sí? Eso es lo que vamos a... Usted aprendió con nosotros elementos y no va a tener ningún problema. Recuerde, para encontrar la A, la B y la C, simplemente aplico el teorema de Pitágoras. A es el eje mayor, B es el eje menor y C es la distancia del vértice o del centro al foco. Perfecto. Vamos reconociendo un poquito más de elementos, un poquito más de teoría. Esta primera parte va a ser más teoría y la segunda parte ya entro con los ejercicios. Otro de los elementos importantes que siempre piden ahí o dan como dato en la ecuación de la elipse es la excentricidad. ¿A qué se refiere esto de la excentricidad? Simplemente es, como la elipse es un óvalo, la excentricidad lo que me da es si el óvalo es mucho más abierto o mucho más cerrado, ¿sí? Entonces, eso se llama excentricidad. A mayor excentricidad más abierto, a menor excentricidad cerrado. Entonces, para encontrar esa excentricidad, hay una formulita que es excentricidad es igual a C sobre A. Como pueden ver, para encontrar el lado recto era 2B al cuadrado sobre A. Ahí está la A y la B. Aquí en la excentricidad necesito la C y la A. Es decir, necesito esos tres valores que les dije desde un principio, que usted tiene que saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y va a poder encontrar todos sus elementos y va a poder hallar su ecuación también. Entonces, siempre que comencemos necesitamos empezar encontrando A, B y C y no vamos a tener ningún problema. Listo, eso sería la excentricidad. Ahora, aquí hay un ejemplo de la excentricidad, ¿no? Si ve, tengo dos ejemplos. Tengo una elipse con un foco que vale 3. Una A que vale... Aquí usted ya les tendría que preguntar, ¿no? ¿Cuánto vale C?
Me tendría que contestar que de la distancia del centro al foco, porque C es el foco, vale 3. ¿Cuánto vale A? A es la distancia del centro al vértice. ¿Cuánto vale A? 5. Por eso es C sobre A, 3/5. Si yo les pregunto cuánto vale el eje mayor, de aquí usted me tendría que decir, si de acá a acá está 5, de acá a acá también es 5. Entonces todo el eje mayor, ¿cuánto mide? 10, muy bien. ¿Cuánto mide el eje menor? Si de acá a acá está 4 y de acá a acá está 4, entonces ¿cuánto mide el eje menor? 8. Perfecto. Eso es el eje mayor, eje menor. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Muy bien. Vamos a empezar, asimismo, la ecuación de la circunferencia tenía en su forma canónica, ordinaria y general. La ecuación de la elipse también tiene de su forma canónica, ordinaria y general. Aquí no vamos a tener mucho lío porque ustedes ya comprendieron la circunferencia, que era la canónica, la que tiene su centro en el origen, que era la ordinaria, la que tiene su centro fuera del origen, es decir, en cualquier punto del plano cartesiano. Su centro va a estar en otro lado, es decir, tiene un punto HK, un centro. Entonces, vamos a empezar con un poquito de la elipse, un poquito más de teoría sobre esto, ¿no? Con la canónica, que tiene su centro en el origen. Escúcheme bien. La canónica utiliza esta formulita, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1. La ecuación de la elipse siempre está igualada a 1, ¿sí? Pero fíjese bien, dice sobre a al cuadrado y sobre b al cuadrado. A al cuadrado, ¿qué era? Perfecto, el eje mayor. B al cuadrado, ¿qué era esta B? Era el eje menor. Entonces, si tiene los valores, simplemente se reemplazan y nada más. Ojo con esto. Esta fórmula lo va a usar usted cuando la ecuación sea horizontal, porque aquí se da la casualidad que la elipse tiene de forma horizontal y también puede ser vertical. Así, de esta manera, mire. Como ya es un óvalo, el óvalo puede estar acostado, es decir, de forma horizontal, o el óvalo puede estar de pie, es decir, de forma vertical. Entonces, ahora, fíjense bien, ¿cuál es la diferencia de la fórmula? Mire la fórmula con la fórmula anterior. Les voy a regresar a la diapositiva. Esta es la horizontal y esta es la vertical. ¿Cuál es la diferencia? Perfecto, la única diferencia está en lo siguiente. En la horizontal comienza con a al cuadrado, b al cuadrado abajo. Y en la vertical va a poner b al cuadrado, a al cuadrado. Esa es la gran diferencia en la que usted tiene que utilizar la fórmula. Obviamente, a la hora de resolver ya va a dar diferentes resultados si se equivocan, ¿no? Pilas. De forma horizontal va abajo, primero a al cuadrado, b al cuadrado. Y si es vertical va b al cuadrado, a al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la forma o la forma teórica o todo lo teórico que tienen que aprender de la elipse. Ahora lo que vamos a ver ya es a través de ejercicios en el siguiente video. Así que chicos, en esta parte terminamos de esta manera la forma teórica. Ya en el siguiente video que vamos a subir vamos a tratar ya la parte práctica, ¿no? Que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Espero que haya quedado claro esta parte de teoría y vamos a continuar con el siguiente tema en el siguiente video.